Buenos días, hermanos queridos, iglesia amada del Señor Jesús. Aquí estoy yo, Pastor Neri, para seguir en este día, sábado, el 18 de abril de 2020, con nuestro estudio sobre el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de la vida de los apóstoles. Hoy voy a hacer algo un poco distinto de lo que hicimos durante la semana. Voy a hacer un resumen de todo lo que vimos a lo largo de la semana con los pastores. ¿Está bien? Empezando el capítulo 1, yo quiero recordarles que en este capítulo es describida la asunción de Jesús al cielo. Jesús subió al cielo delante de los ojos de sus discípulos que allí estaban oyendo su palabra en Betania, cerca de Betania, muy próximo de Jerusalén, más apropiadamente en el Monte de los Olivos. Jesús subió y dio a ellos importantes instrucciones, de las cuales la más importante era que ellos debían retornar a Jerusalén y aguardar en la ciudad la venida del Espíritu Santo y que había sido prometido por el Padre sobre ellos. Bien, ellos saben de Jesús que al recibir el Espíritu Santo se tornarían sus testigos llenos de poder para diseminar la palabra en Jerusalén, Judea, Samaria, en todos los cantos de la tierra. Ellos retornan a Jerusalén, los discípulos, y ahí se quedan. Y al día 50 después de la Pascua, el día de Pentecostés, que se celebraba una otra fiesta entre los judíos, estando reunido allí cerca de 120 personas en oración, Pedro se pone en pie delante del pueblo y lleva al pueblo a elegir un sustituto para Judas, el apóstol número 12, que trayó al Señor Jesús y se mató. Entonces fue elegido para esa función el apóstol Matías. Entonces, conforme estábamos les contando, en este día algo muy grandioso vino a ocurrir. Un sonido muy fuerte, como que de un viento impetuoso, tomó toda casa, fue oído por todos fuera de la casa, de manera que una multitud de personas vino apurados para ver lo que estaba ocurriendo y vieron que Dios había dado a los discípulos como que lenguas de fuego. Creo que Lucas, que describe, está buscando una comparación con algo y él asocia esto a imágenes como que lenguas de fuego, y estos hombres empezaron a hablar lenguas que jamás habían aprendido antes. Y esto puede ser reconocido con facilidad por la multitud de personas que vinieron, que eran procedentes de muchas regiones distintas, que allí hablaban otras lenguas extranjeras, y cada uno oía sus discípulos hablando en sus propias lenguas. Y ellos no sabían lo que querían decir. Se quedaron muy perplejos y preguntaban, ¿qué significa esto? Otros en la multitud se burlaron y dijeron que los discípulos estaban borrachos. Bien, Pedro se pone en pie con los 11 apóstoles y expone la palabra de Dios, informando sobre los eventos que ocurrieron con las profecías del pasado y que culminaron en la promesa: y todos los que invoquen el nombre del Señor serán salvos. Y Pedro sigue con su sermón, contando cómo ellos habían matado a Jesús clavándolo en una cruz, pero que Dios lo había resucitado de entre los muertos y ahí estaba ofreciendo salvación a todo que cree. La multitud estaba a un punto, se quedó tan convicta de su error, de su pecado, del rechazo al Señor Jesús, y humildemente pregunta: varones, hermanos, ¿qué es que debemos hacer? Y Pedro responde: arrepiéntanse de sus pecados y cada uno de ustedes, cada uno, sea bautizado en nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, y ustedes recibirán
el don del Espíritu Santo. Hermanos, no sé cuánto tiempo se pasó allí, no parece haber sido mucho. 3.000 personas, después de oír la exhortación de Pedro, 3.000 nacen de nuevo, arrepienten sus pecados y entregan su vida a Jesús y son bautizados, y así inicia la iglesia del Señor Jesucristo. 3.000 personas, 3.000 personas. Y los nuevos convertidos entonces pasaron a se dedicar a oír la enseñanza de los apóstoles, a tener comunión con sus hermanos, a observar la cena del Señor juntos, a orar, y todos estaban muy llenos de amor, de temor de Dios, a medida que los apóstoles seguían haciendo maravillas y señales muy grandes entre el pueblo. Y todos, además, en la iglesia, tenían todo en común, nada les faltaba, porque habían siempre lo que vendían, lo que poseían, y distribuían entre los pobres. Comían juntos con alegría y sinceridad de corazón, alababan a Dios, tenían la simpatía de la gente, y el Señor, dice la palabra, agregaba diariamente a la iglesia a otros que estaban siendo salvos. El capítulo 3 nos cuenta que Pedro y Juan estaban un día pasando allí por la proximidad del templo, cuando fueron abordados por un señor que a los gritos pedía por algo, porque era un mendigo, era un hombre sin ningún recurso financiero, y era un mendigo, y también lisiado, paralítico desde el nacimiento. Pedro y Juan lo miran, y Pedro dice: oro y plata no tenemos, por el nombre del Señor Jesús, póngase en pie. Y el hombre, hermanos, de un salto se puso en pie. La gente vio y se quedó perpleja. Mira qué está ocurriendo delante de nuestros ojos. Y Pedro entonces les explicó que no era por su propio poder que había sido hecho este milagro, ni de Juan, ni de nadie. Y él glorificó a Jesús y dice: este Jesús a quien ustedes, dice, hablando a la multitud, ustedes crucificaron, ustedes lo entregaron a Pilato, quien había decidido liberarlo para usted, usted lo negaron, usted pidieron su muerte. Y yo quiero decir que ustedes mataron el autor de la vida, pero Dios, él trató de resucitarlo, traerlo de vuelta, y la fe que es hecha por Jesús, que es el autor de la fe, fue ofrecida a este hombre, que al aceptarla, él pudo entonces ser sanado, y ahora usted lo ve, usted los ve con salud perfecta. Entonces, arrepiéntanse, regresen a Dios, para que sus pecados sean cancelados, y así Jesús venga a sus vidas, dejando en claro que el propósito de Dios era bendecirlos, convirtiendo a cada uno de sus maldades. Vengan a Jesús. Bien, mientras estaban todavía hablando, los líderes de los judíos llegaron con la guardia del templo y arrestaron a Juan y a Pedro, y ya era tarde, la tarde ya estaba declinando. Lo pusieron en la cárcel, a donde pasaron la noche los dos discípulos. Mientras tanto, afuera, muchos de los que escuchaban, considerando lo que estaba pasando, siguieron se convirtiendo a Cristo, y el número aquel mismo día de los creyentes alcanzó 5.000 almas. La iglesia del Señor Jesús ahora tenía. Bien, por la mañana los líderes de los judíos buscaron interrogar a Pedro y Juan, pero encontraron de Pedro una osadía, una determinación de hablar de Jesús, con la cual muchos se espantaron, mucho. Pedro expuso la actitud de ellos de arrestarlos por haber hecho bien a un hombre lisiado desde el nacimiento. Y dice más: y no fue siquiera a través de mí que este milagro fue hecho, pero por la fe en Cristo Jesús, a quien ustedes mataron. Ustedes lo crucificaron, y dejó muy claro, además, que no había otra forma de que Dios pudiera salvar a uno solo hombre, sino a través del nombre del Señor Jesús.
Los judíos, como yo digo antes, estaban asombrados con el coraje de Pedro y Juan. Se parecían con Jesús, decían uno al otro. Decían, estos hombres estuvieron con Jesús. Pero, hermanos, a pesar de constatar en las maravillas de Dios, ellos no se arrepintieron. Prefirieron despedir los discípulos, ordenándolos que dejaran de hablar sobre el nombre de Jesús. No hablen más. En vista de esto, Pedro les pide que juzguen por sí mismos si sería justo obedecerlos en lugar de obedecer a Dios, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Los líderes los amenazaron nuevamente, pero no había cómo castigarlos, lo que ellos bien les gustaría de hacer, porque toda la gente fuera alababa a Dios por lo que había sucedido. Cuando fueron liberados, Pedro y Juan se juntaron con sus compañeros en la sala alta, en el cenáculo a donde había estado reunidos desde la Pascua con el Señor Jesús, y comenzaron entonces a orar con aquel pueblo, pidiendo a que Dios Todopoderoso se recordara. Ellos se recordaron que Herodes, Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel habían conspirado contra Jesús y terminaron haciendo lo que Dios había determinado, crucificando, y así Jesús se tornó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego piden que Dios, que conocía las amenazas que sufrieron, les permitiera anunciar audazmente la palabra de Dios, extendiéndose para sanar y realizar todos los señales y maravillas a través del nombre de Jesús. En respuesta, hermano, Dios hizo con que el lugar a donde estábamos se temblara. Tembló el lugar. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban con valentía la palabra. Y toda la gente de la iglesia fue unánime, se tornó unánime cada vez más en sus mentes y corazones, a medida que con gran poder los apóstoles continuaron dando testimonio de la resurrección de Jesús. Nadie entre ellos sufría necesidades materiales, porque todos vendían sus propiedades, traían el dinero a los apóstoles, quien los distribuyeron de acuerdo con la necesidad de cada uno. Un hombre en particular fue un buen ejemplo de esta gracia. Su nombre era José, también llamado Barnabé o Bernabé, que significa alentador. Este hombre vendió una propiedad y la trajo el valor completo a los pies de los apóstoles para el sostén de los que tenían necesidad. El capítulo 5 nos cuenta algo muy triste. Una pareja, él llamado Ananías, su esposa Safira, también vendió una propiedad y trajo a la iglesia un valor en dinero, pero estaban aparentemente queriendo la misma honor que le dieron a José Barnabé por parte de los miembros de la iglesia, porque retuvieron parte y dieron una otra parte y mintieron que lo que dieron fue el valor total de esta propiedad. Bien, la mentira del Espíritu Santo fue severamente castigada, hermanos. Ambos fueron muertos delante del pueblo de la iglesia, de manera que el temor del Señor se apoderó de toda la iglesia, de todo el pueblo de Jerusalén. Hermanos, a medida que los apóstoles continuaron realizando milagros entre la gente, el pueblo se tornaba cada vez más numeroso, porque el Señor agregaba a su iglesia más y más personas. Personas iban siendo sanadas de sus enfermedades. Multitudes vinieron a los apóstoles trayendo enfermos y poseídos por el demonio, y todos eran sanados. Delante de esto, hermanos, muy celosos se quedaron los líderes de los judíos y ordenaron que arrestaran ahora no solo a Pedro y Juan, pero todos los apóstoles, y los pusieron en la cárcel. Y ahí estaban pensando en cómo imponer sobre ellos una severa punición,
pero un ángel del Señor los liberó y ellos volvieron a enseñar a la gente acerca de Jesús la mañana siguiente. Los líderes supieron que los apóstoles habían sido liberados milagrosamente de la cárcel y llamaron a ellos y los hablaron con mucha energía, enérgicamente, diciendo que no hablaron más el nombre de Jesús, no podían, los prohibieron. Pero Pedro y los otros apóstoles respondieron que antes de obedecerlos a ellos, hombres que habían matado al Señor Jesús, era necesario obedecer a Dios, que se había exaltado para dar a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados que Dios concede a quienes lo obedecen. Los líderes de los judíos, en lugar de arrepentirse, estaban tan furiosos que querían matarlos a los apóstoles. Pero uno de los fariseos, un hombre muy sabio, por nombre Gamaliel, les aconsejó que dejaran en libertad a los apóstoles. ¿Por qué? Si, dijo Gamaliel, se predica una mentira, todo se va a desvanecer, todo se va a acabar. Pero si fuera verdad lo que estaban predicando estos hombres, su mensaje, ustedes líderes no podrán detenerlo y ustedes estarían luchando contra Dios mismo. Entonces no hagan esto. Bien, fueron convencidos por el consejo de Gamaliel. Los líderes judíos entonces tomaron a los apóstoles y los azotaron. Hermanos, ese era un castigo muy penoso, muy doloroso. Los azotaron, los hicieron sufrir duramente y les ordenaron: no hablen más sobre el nombre de Jesús y ahora pueden irse. Y los apóstoles salieron con los cuerpos dolorosos, pero muy felices, porque se los consideraban dignos de ser humillados por el nombre de Jesús. Y todos los días en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y de proclamar que Jesús es el Cristo. Hermanos, nosotros estamos viendo aquí algo que va a se repetir muchas veces. Los verdaderos discípulos de Jesús empiezan a sufrir persecución por el nombre de Jesús. Antes que entramos de una forma más informativa sobre lo que sucedió, algo ocurre entre los hermanos, entre la iglesia del Señor Jesús, y está descrito en Hechos capítulo 6, y yo voy a leer de este capítulo apenas 7 versículos y vamos a proseguir en el lunes, el 20 de abril, con la lectura de la palabra del Señor de una forma completando el capítulo 6 y también el capítulo número 7. Vamos a ver o que es que hubo después de tanta expresión de gloria de Dios entre el pueblo de la iglesia. Cada vez más y más seguidores de Jesús venían a juntarse a la iglesia y comenzó a haber problemas entre los seguidores judíos y los que hablaban arameo, los judíos que hablaban griego y los que hablaban arameo. Y es que los que hablaban griego decían que las viudas de su grupo no recibían suficiente ayuda para sus necesidades de cada día. Entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y allí dijeron: nuestro deber, hermanos, principal es anunciar el mensaje de Dios. Así que no está bien que nos dediquemos a repartir el dinero y la comida. Elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de este importante trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Nosotros, dijeron los apóstoles, nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de la oración y anunciar el mensaje de salvación.
A todo el grupo le pareció buena la idea y eligieron a Esteban, un hombre que confiaba mucho en Dios y que tenía el poder del Espíritu Santo. También eligieron a otros 6, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Este Nicolás era de la región de Antioquía y antes se había convertido a la religión judía. Luego los llevaron a los 7 hombres ante los apóstoles y estos pusieron sus manos sobre la cabeza de cada uno y oraron. Y los apóstoles siguieron anunciando el mensaje de Dios. Por eso, más y más personas se convirtieron en seguidores de Jesús y muchos sacerdotes judíos también creyeron en el Señor Jesús. Hermanos, aquí interrumpemos la palabra, la lectura. Quiero lembrar a todos ustedes que dice el Señor que la fe viene a través de oír la palabra y la palabra de Dios. Entonces, hermanos, oigan con atención. Guarden en su corazón las informaciones tan importantes que se nos da el Señor en el libro de Hechos. Deseo a todos que tengan un lindo domingo en su cuarentena, que sigan con mucha prudencia, que no dejen de atender, no dejen de ver los videos con el mensaje de la palabra del Señor que será transmitido a todos ustedes. Yo los quiero mucho, los amo y deseo que sigan firmes en la caminada con el Señor Jesús. En su amor, Pastor Nery.